Buenas tardes, soy docente del CBC de la materia de Principios de Derechos Humanos y Constitucional, Cátedra Di Stefano. El objetivo de este video es establecer algunos lineamientos básicos en materia de garantías constitucionales. Para ello vamos a intentar definir qué son las garantías, qué finalidad tienen, diferencias y similitudes que comparten, para así finalmente darle un tratamiento de manera individual. Si uno tiene que definir las garantías, dice que son institutos o protecciones que la Constitución da a fin de garantizarle al ciudadano y a los habitantes el goce efectivo de los derechos. Es decir, la finalidad de estas garantías es darle seguridad jurídica a los individuos. ¿Qué significa esto? Que los derechos no son meros enunciados o fórmulas técnicas que se mencionan y quedan ahí frente a un acto lesivo, sino que en caso que efectivamente exista un acto lesivo, para que ese derecho frente al acto lesivo no quede hueco o no quede en un mero enunciado, la Constitución prevé su correlato, que son estas garantías, que como ustedes vieron hay algunas garantías que tienen mayor incidencia en el proceso penal, como son la defensa en juicio y el debido proceso, y otras garantías sí que tienen ya más que ver con la cobertura o la protección o el amparo a otros derechos. Bien, a mí cuando hablo de este tema siempre me gusta englobar a garantías como un género o al amparo, al habeas corpus y al habeas datas como especie dentro de un gran género que es garantías o amplia o en sentido amplio hablamos de amparo. Este género hace que esas especies, por supuesto, por tratarse del género garantías, compartan características en común. ¿Cuáles son ellas? En primer lugar, hablamos de una acción, en contraposición a un recurso. Si bien habitualmente escuchamos hablar del recurso de habeas corpus, de habeas data, la realidad es que estos son acciones. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es poner en movimiento a todo el sistema jurisdiccional, en tanto que los recursos tienen que ver más con una instancia posterior del proceso, una instancia de revisión del proceso. De control de constitucionalidad, decimos, no porque busque la declaración de inconstitucionalidad, sino que a lo que apunta precisamente es a restablecer, a darle primacía a ese derecho lesionado. ¿Y cuál es la finalidad? Que comparten todos, que de alguna manera lo que buscan es remediar o restaurar el goce efectivo del derecho lesionado a su titular. Pero como tienen estas y comparten estas características o tienen esto en común, existen algunas diferencias que están dadas por quién es el sujeto pasivo, es decir, quién es el sujeto que puede o está legitimado para iniciar la acción, quién es el sujeto pasivo, hacia quién va dirigida la acción, frente a qué situaciones, frente a qué actos u omisiones va dirigida esa acción. Los derechos que tutelan son otra diferencia, marcan otra diferencia, y por supuesto los efectos de su sentencia. Bien, ahora sí entonces vamos a entrar de acuerdo al orden y siguiendo el orden cronológico que les da el artículo 43, a ver cada una de ellas. En primer lugar vamos a tratar el amparo, que fue, recepcionado en el primer y segundo párrafo de la Constitución. En un caso regula el amparo individual, en el otro está regulando el amparo colectivo. Y lo que podemos decir del amparo es que el amparo tiene un nacimiento jurisprudencial, es decir, hasta el año
94, que tuvo una recogida con anterioridad, o mejor dicho, con anterioridad al año 94, si uno mira para atrás, su origen es netamente jurisprudencial. Y nace a partir de dos casos emblemáticos, como fueron el caso Siri y Cot, uno contra actos de autoridad pública, el otro contra actos de autoridad privada. En el primer caso se trataba de una orden emanada de la Policía Federal, de la Policía Provincial, que había ordenado clausurar el periódico de Mercedes, cuyo administrador y director era el señor Ángel Siri, quien al verse afectado en su derecho, acudió en su derecho de libre expresión, libertad de imprenta, el derecho al trabajo, acudió a la justicia solicitando se tutele y se restablezca ese derecho que estaba impedido de ejercer precisamente por esta orden de clausura. En primera y segunda instancia no le hacen lugar a esta presentación porque entendían que lo que él estaba presentando era un recurso de amparo. Entonces decían, miren, señor Siri, usted no tiene en juego su libertad física y ambulatoria, entre comillas, era lo único que estaba regulado en nuestro derecho interno. Entonces le dicen, no le vamos a hacer lugar porque esta orden no puso en juego su libertad física o ambulatoria. Hasta que llega a la Corte y la Corte le revoca esas sentencias, hace lugar a la solicitud de Ángel, fundamentalmente bajo el principio de que los derechos y garantías se encuentran en la Constitución y figuran allí, deben ser reconocidos y protegidos por el solo hecho de estar allí. Que no necesitan, consideraba la justicia, la Corte, no necesitan de alguna normativa o una ley o una reglamentación en particular, sino que la protección opera de manera automática. Y ahí se da el nacimiento al amparo para proteger los derechos individuales que la Constitución, la ley o los tratados reconocen frente al acto lesivo emanado de autoridad pública. En el año 58, es decir, el año siguiente, aparece el caso Cot, quien acude a la justicia en igual sentido, o tomando como antecedente el caso Siri. En este caso él era propietario de una fábrica textil y sus trabajadores, bajo la modalidad de un reclamo o una huelga llevada a cabo por reclamos salariales, ocupan el lugar y el señor Cot había visto afectado su derecho de propiedad. A todo esto, entre idas y venidas, de que si la huelga era ilegal o no, primero había un pronunciamiento que decía que la huelga había sido ilegal, posteriormente no. Bueno, la Corte termina pronunciándose en este sentido y lo que dice es que se le debe restablecer y proteger el derecho de propiedad y le da la razón a Cot. Es decir, acá es el nacimiento del amparo por la vía jurisprudencial, se da a partir de estos dos casos emblemáticos. Por otra parte, posteriormente, tiempo después, sí tuvo una acogida reglamentaria, es decir, sacó una ley de amparo, salió para el caso de actos lesivos por parte de autoridad pública y a los 2 años se incorpora en el Código Procesal Civil el amparo por actos lesivos de particulares. Bien, ahora entonces sí vamos a detenernos en estos dos principios o en estos dos párrafos del artículo 43. En primer lugar, vamos a tratar de establecer qué diferencias hay entre el amparo colectivo y el amparo individual. Como dije al inicio de este video, la diferencia está dada por los sujetos activos, es decir, acá las personas legitimadas en el amparo individual es toda persona. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona que vea su derecho lesionado
sea física o jurídica, puede ejercer o dar inicio a esta acción, en tanto en el amparo colectivo, los que están legitimados para hacerlo son el defensor del pueblo, el afectado, entendiéndose por el afectado a toda persona titular de un derecho colectivo, o sea, de manera individual, pero del derecho colectivo, ¿sí? Y las organizaciones no gubernamentales que estén registradas de conformidad a la ley. También el artículo 120 le permite, en casos en que estén en juego intereses de la sociedad, les permite actuar al Ministerio Público. Bien. Ahora sí, establecida la diferencia entre un amparo y otro, quiero detenerme en algunas cuestiones que necesariamente debe cumplir o algunos requisitos que deben quedar configurados para que esta acción proceda, porque quiero hacerles saber que esta es una vía de excepción, es decir, que como vía de excepción deben darse ciertas condiciones para su procedencia. En primer lugar, tiene que haber una lesión grave e inminente, es decir, esa lesión tiene que ser actual, tiene que ser ahora, y si no es un daño, el acto lesivo no me está produciendo un daño al goce de mi derecho en este momento, sí hay como una sospecha de que se va a producir inminentemente. La otra cuestión es que la Constitución marca como requisito siempre que no exista un medio judicial más idóneo. ¿Qué quiere decir esto del medio judicial más idóneo? Que si el procedimiento me permite, o yo a través de un procedimiento ordinario puedo obtener respuesta para restaurar ese derecho, voy a ir por la vía ordinaria. ¿Por qué? Porque recuerdo, esta es una vía de excepción. Entonces, ¿en qué casos procede? En caso de que esa vía ordinaria no me dé protección, ¿sí? No me permita proteger, o el tiempo en que la justicia tarde en expedirse en relación al acto lesivo y mi derecho violado o turbado, sea un tiempo tal que ponga en peligro ese ejercicio efectivo, es decir, que no me permita o que llegue tarde. Es cuando se dice la justicia llegó tarde. Bien, y en estos casos, para llevarlo a la práctica y para que sea algo palmario, me gusta poner un ejemplo en materia de salud. Si lo que yo quiero es cuestionar el incumplimiento de un contrato por parte de una medicina prepaga, ¿sí? En cuanto al contenido económico, es decir, si me ajustó una cuota más o menos, si está cumpliendo en la forma de ajuste establecido en el contrato que intercambiamos, voy a ir por la vía ordinaria. Ahora, si lo que yo quiero cuestionarle a mi ente asistencial es determinada prestación de servicio, ya sea porque está incluido dentro de las prestaciones básicas que establece el programa médico obligatorio, o bien porque es una prestación necesaria que de no obtenerla en tiempo va a poner en riesgo mi salud o mi vida, ahí sí puedo acudir por la vía del amparo. Cuando me refiero a estas prestaciones básicas del programa médico obligatorio, por ejemplo, en caso de que yo tenga una discapacidad auditiva, considerando no solo el raigambre de primacía que tiene la ley de la Convención sobre Discapacidad, ¿sí? Y el raigambre constitucional del derecho a la salud. Si yo soy una persona con una discapacidad auditiva y le pido a mi medicina prepaga o a mi obra social que me dé cobertura y se me otorgue en tiempo y forma un audífono o un dispositivo auditivo o un implante para una intervención quirúrgica que me va a permitir poder escuchar, obviamente sí voy a poder ir por la vía del amparo.
más aún si ese dispositivo que yo necesito es necesario de manera urgente. Por ejemplo, que yo tenga que hacerme una intervención quirúrgica, que necesite un stent con determinadas características que mi obra social no comercializa, sí, en ese caso puedo interponer acción de amparo porque están obligados a darme cobertura. ¿Por qué? Porque la falta de cobertura pone en peligro mi derecho a la salud y en muchos casos el derecho a la vida. Esto es para explicarle un poco esta exigencia de vía de excepción y por qué hablamos de siempre que no exista un medio judicial más idóneo. Bien, en cuanto a los derechos que tutela hoy uno y otro, el amparo individual va a tutelar aquellos derechos que la Constitución, las leyes y los tratados reconocen, siempre que no se trate de la libertad física y ambulatoria que tiene una protección especial. Y el amparo colectivo va a proteger, ¿sí?, o amparar aquellos derechos de incidencia colectivos que no son más que los que están previstos en el artículo 41 y 42, es decir, el medio ambiente. Se va a poder interponer este amparo frente a actos de discriminación, usuarios y consumidores, la competencia, todos estos derechos o los nuevos derechos de incidencia colectiva son los que protegen este amparo colectivo. Y también difiere en algunos casos porque claramente en el amparo individual el efecto de su sentencia va a ser cosa juzgada, es decir, una vez que yo reclamé, si no se me hizo lugar a mi acción, no voy a poder repetir la acción con el mismo objetivo o buscando la misma protección, eso es cosa juzgada. Y en cambio en el amparo colectivo muchas veces sus sentencias tienen efecto erga omnes, es decir, están, pese a ser a partir de una acción individual, afecta a toda la comunidad titular de ese derecho colectivo. Bien, ahora sí creo que más o menos con esto podemos avanzar en el tercer párrafo, que lo que regula es el habeas data. El habeas data es un recurso, una acción novedosa, si se quiere, que vino acompañada un poco de la evolución y la innovación y la evolución tecnológica que se dio en el último siglo. Es novedosa no solo en nuestro país, sino también para todo el derecho latinoamericano, y se dio precisamente entonces a partir de la posibilidad que la tecnología dio de almacenar, producir y difundir los datos. Entonces el habeas data es definido como aquella acción sumarísima de control que tiene toda persona para poder acceder a la información o averiguar qué información tienen los bancos o registros públicos o privados sobre su persona y con qué finalidad esos datos se encuentran almacenados. Digo que es de reciente creación, o sea, claramente empezó mucho antes a tratarse que la recepción normativa que tuvo en el año 94, pero cuando digo es novedoso en relación a la vía del amparo o al habeas corpus, que es un instituto que casi nació con nuestro proceso de formación nacional. Entonces, ¿qué pasa con este habeas data? Digamos, en caso de que yo crea que la información que ese banco o ese registro, digamos, tiene sobre mi persona, puedo pedir que lo suprima, lo modifique o hasta que de alguna manera lo proteja bajo confidencialidad. Eso me va a permitir esta acción. Exceptúa el artículo a las fuentes periodísticas de reservar, digamos, el origen de sus datos.
ahí excepciona esta cuestión, hace una reserva especial. En cuanto, como dice Vidal Campos, podemos hablar de, me voy a ayudar un poco en esto, podemos hablar de distintos tipos de habeas data. Uno es el informativo, es decir, lo que yo voy a buscar es ver qué información tiene ese registro, por qué la tiene, para qué la tiene, quién se la dio. El otro es el rectificador, es decir, este habeas data me va a permitir solicitar que se rectifiquen o se cambien o modifiquen algunos datos que figuran en los registros que tienen que ver con mi persona, pero son falsos o erróneos. No sé, que yo figure en un registro y voy varias veces al banco a pedir que cambien mi estado civil porque ya no comparto esa cuenta y necesito y no lo hacen. O mismo, típica situación, que voy al Veraz, inicio, solicito, pido el cambio y no dan acogida a mi solicitud, entonces, bueno, nada, sigo apareciendo como deudor cuando ya cancelé mi deuda, ¿sí? Y el último es el de preservación o conservación, que tiene que ver más con datos que hacen a la esfera muy íntima de la persona, por ejemplo, en casos de materia de salud, en preservación de que no se revelen datos médicos que establecimientos privados, hospitalarios tienen sobre mi persona, o determinados datos que existen, por ejemplo, el registro nacional, que en su momento estaba de las personas, que se dio mucho al inicio, de las personas con HIV, ahí trató siempre de resguardarse el derecho y la intimidad de estas personas. De hecho las indicaciones médicas no iban con nombre y apellido, sino que van por una sigla que reserva su identidad. Y entonces sí, es recepcionado, y acá lo fundamental es que quien puede interponer este derecho claramente es la persona legitimada, es aquella que se ve afectada por la divulgación o el procesamiento o el almacenamiento de ese dato. Por último, entonces, vamos a ir al habeas corpus. El habeas corpus es una acción sumarísima también de control que va a proceder cuando lo que está en juego es la libertad física y ambulatoria de la persona, y esta, libertad física y ambulatoria se dio de manera arbitraria e ilegítima. En segundo lugar, en el caso de desaparición forzada de persona, y por último, en el caso de agravamiento en las condiciones de detención. Me voy a detener en ellas a medida que veamos también otra clasificación que da Vidal Campos. En primer lugar, nos habla del habeas corpus clásico, ¿sí? Que es aquel habeas corpus que lo que va a buscar es la libertad física, va a perseguir que se le devuelva la libertad a esa persona que fue detenida de manera arbitraria. El segundo es el preventivo, es para frenar posibles amenazas, es decir, si bien todavía no estoy detenido, existe una gran posibilidad de que se lleve a cabo mi detención, entonces preventivamente me voy a acercar para evitar esa detención. El tercero es el restringido, es decir, que se da por molestias o perturbaciones en mi libertad ambulatoria, en mi derecho de deambular libremente. Esto se utiliza muchas veces cuando mi libertad ambulatoria está afectada por alguna vigilancia o una persecución. Como a veces suele utilizar una docente de esta cátedra, suele poner el ejemplo de la traffic, de la famosa traffic blanca, que puede perseguir o que se me impida el ingreso a mi trabajo, ¿sí? Bueno, en este caso
vamos a hablar del habeas corpus restringido. Y por último, el habeas corpus correctivo, que tiene que ver que aparece fundamentalmente en aquellas cuestiones donde lo que está en juego son el agravante que existe a esta libertad física, es decir, el agravamiento en estas condiciones de detención. ¿Qué quiere decir esto? La persona fue detenida y, digamos, está detenida conforme a ley, respetándose todos sus principios, todas sus garantías fueron dados en el proceso. Sin embargo, y además fue titular o se le impuso una pena a esa persona. Sin embargo, una vez detenido y dándole un establecimiento penitenciario, esta persona ve afectada las condiciones de su detención, el famoso hacinamiento tan visto en esta época de pandemia que tenemos en las cárceles argentinas, porque fundamentalmente hay que garantizar este principio que dice que las cárceles deben ser sanas, deben ser limpias y que deben apuntar, nuestro sistema penal debe apuntar a la resocialización del detenido y no a su castigo. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el agravamiento en las condiciones de detención, es decir, agravo la detención. No olvidemos, como dice otro titular de cátedra de esta misma materia, que la pena que le corresponde es la pena que se le da por el delito. Sumarle estos tratos indignos es sumarle mayor pena, algo que fue muy discutido en este último tiempo a raíz de la pandemia. Otro caso clásico en el que puede interponerse o evaluarse al menos la posibilidad de interponer esta acción es cuando, por ejemplo, al detenido lo llevan a vivir a otra provincia separándola de su familia nuclear, de su familia de origen, impidiendo el contacto con ella. Bueno, en este caso es probable que se haga lugar a este habeas corpus correctivo. Bueno, yo creo que más o menos acá hemos logrado el objetivo propuesto. Cualquier duda van a poder evaluarla con los docentes de sus comisiones, de las respectivas comisiones. Y como siempre, recuerda el titular, acompañen esto con el material de lectura que está en el campus académico. Allí van a encontrar todo el material necesario para completar y clarificar aquellas dudas que puedan tener en relación al tema de garantías constitucionales. Muchas gracias, nos estamos viendo.